Buenos días, Uni, Evelyn. Hola, buenos días. Buenos días, Liliana. Sí, correcto. Es que tengo el minimizado y no escucho, pero no veo. No se preocupe. Aquí tengo a las chicas de la ONI. Mairena, ¿me escucha? Es extraño porque la gente entra directo. Sí, está entrando directo. Sí. Sí, ese cuando se manda, si uno lo manda para autorización, entra en directo.
Sony, ¿vos escuchás un timbre? Suni, perdón, el micrófono. Y Evelyn, sí se escucha. Sí, el timbre es cada vez que la gente ingresa. Hola, buenos días. Sí, el tema es que hay una opción para silenciar el timbre, pero no la encuentro. Evelyn, Dime, buenos Cindy, buenos días. días. Entra en participantes Ajá, y ahí entonces, donde están los tres puntitos, o bueno, ahí en esa parte de participantes es donde usted va a encontrar la opción para el timbre y se lo quita. 3 puntitos. Es que me aparece un check, una X, el signo de más despacio, más rápido. Y el de comentarios no verbales pareciera que está deshabilitado. Que me sale en gris. Ah, ok. Sería entonces la persona de la BAS o de la ODI que tiene los permisos que creó la sesión. Ok, voy a escribirle ahora. Suni, el doctor va a ocupar que le compartamos pantalla. No me lo- Una vez que ingrese le decimos, ya está Ah, ok. conectado conmigo. Vos lo- Me avisa en el momento que ingresa. Ujú. Ya estoy por el WhatsApp, él se está conectando. Gracias. Poner si querés la primera imagen, la del anfitrión, para que la gente, ok. La otra, por los que van ingresando. ¿Se ve bien ahí, Suni? Sí, sí se ve bien. Ok. Gracias. Evelyn,
póngale pantalla completa para que no se vean todas las diapositivas, sino solamente la de los lineamientos, porfa. Buenos días, Antonio. Me preguntan si vas a necesitar compartir pantalla, ¿vas a presentar algo para darte oportunidad? Antonio, estás con el micrófono apagado. Buenos días, Antonio. ¿Me ves? Tienes el micrófono apagado. Okay. Evelyn, Antonio sí va a compartir pantalla. Necesita para que le des apertura. Ya casi te presentamos, Antonio. De acuerdo, gracias, Sony. ¿Me indicas Sí. bueno, nada más es ese detalle. A 4 minutitos nada más y iniciamos. Un minuto antes hacemos el contacto con la ODI porque van a hacer la transmisión por el Facebook de la U. Ok, Entonces, no hay para problema. que ellos estén listos. Gracias. Ya él está listo, está esperando que se conecten 2 residentes que también van a estar escuchando. Pero cuando tú me digas, Sony. Sí, no hay problema, Antonio. Estamos dándole tiempo exacto para que ya se conecte la ODI con el Facebook Live, ¿ok?
Oye, ¿me compartes por WhatsApp donde se va a transmitir por Facebook para que si no por acá lo vean Es también? Facebook Live UCR. Gracias. Ok, con mucho gusto. Mientras tanto, las personas que se están conectando pueden irse presentando en el chat. En unos minutitos iniciamos. Tenemos 76 participantes ya en Zoom, sin Facebook Live, porque lo van a abrir un minuto antes. Ay, qué padre. Sony, vos me avisas cuando estén las otras personas. No, ya Listo. las personas están conectadas, no hay problema, ya podemos dar el enlace, ¿ok? Ok. Entonces, en el orden, Antonio, para que sepas, doña Evelyn va a hacer una introducción, después yo te presento y después ya te dejamos a ti. Ok. Muy bueno. Podemos iniciar. Bueno, perfecto. Muy buenos días. Bienvenidos y bienvenidas a todas para el Programa Institucional de Atención Integral para Niños y Niñas Menores de 6 años, conocido más comúnmente como Programa de Centros Infantiles Universitarios. Les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de esta semana de encuentros virtuales que hemos denominado Cuidando nuestra salud mental por la infancia, que van a ser transmitidos, como ustedes saben, mediante la plataforma Zoom, en la mayoría de ellos, y las conferencias internacionales, la del día de hoy y la de mañana por la mañana, van a ser también compartidas por el Facebook Live de la UCR. Para las personas que no puedan estar en este momento, pueden revisarlo después en esos medios. Contarles que, bueno, el programa de centros infantiles universitarios tiene más de 10 años de funcionar de manera articulada en procura del bienestar de la población infantil. Trabajamos de manera interdisciplinaria, bajo un enfoque de derechos, y pensamos en este espacio como un espacio para fortalecer el bienestar físico y emocional de las familias, de las personas docentes que trabajan vinculadas a poblaciones de estas edades y por supuesto a los niños y niñas en estos tiempos de pandemia donde muchas circunstancias se agregan para generar estrés adicional, digamos, a nuestras propias dinámicas. Esta actividad también se enmarca dentro de la declaratoria del año 2020 de las universidades públicas por la salud mental, un eje fundamental principalmente en el desarrollo justamente de estas condiciones de niños y niñas. Les invitamos a participar de los encuentros virtuales. Además del día de hoy, vamos a tener actividades relacionadas con temáticas de neurodesarrollo, yoga, autocuidado en primera infancia, masaje infantil y muchas otras actividades. Ustedes pueden acceder a la programación específica en la página del programa, que es www.cius.ucrac.cr, o en la página de la Vicerrectoría de Acción Social, que es www.accionsocialucr.accr. El día de hoy contaremos con la conferencia internacional denominada El neurodesarrollo en la primera infancia, que va a estar a cargo del doctor Antonio Risoli Córdoba, del Hospital Infantil Federico Gómez del país de México, que amablemente nos ha aceptado la invitación para compartir su experiencia y su conocimiento en esta mañana. Les dejo con la profesora Suni González, que participa también del programa, quien va a fungir como moderadora del espacio y además presentarnos de lleno al doctor Risoli. Adelante, Suni. Muy buenos días, como dijo Evelyn, mi nombre es Suni González, soy docente de la Escuela de Enfermería y representante en el Consejo de Centros Infantiles Universitarios, y para mí es un gusto presentar en esta mañana al doctor Antonio Risoli. Antonio Risoli ha sido un colaborador que le agradezco siempre
que lo necesitamos. Él está anuente a participar tanto en el área de salud como en educación. El doctor Rizzoli es médico cirujano, médico pediatra, médico neurólogo, con cargos, con títulos académicos como maestro en ciencias médicas y doctor en ciencias médicas académico también de la UNAM. Actualmente es el jefe fundador del Servicio de Pediatría del Desarrollo y la Conducta, antes denominado Unidad de Investigación en Neurodesarrollo del Hospital Infantil de México, Federico Gómez. Y es integrante del Consejo Consultivo del Sistema Nacional de Protección Integral de los Niños y Niñas y Adolescentes, que en México se le denomina CIPINA. Y se desempeñó como coordinador de dicho consejo entre los años 2017 y 2018. Es profesor titular de la UNAM también, y actualmente es embajador desde hace ya varios años del aprendizaje a través del ego de la Fundación México. Es socio honorario también del Colegio de Pediatría del Estado de Chihuahua. Así es que, Antonio, es un gusto estar contigo esta mañana. No los dejo esperar más y comenzaríamos con la actividad con el doctor Rizzoli. Pues, muy buenos días. Muchísimas gracias, Uni, por la invitación. Me siento muy honrado de poder estar platicando el día de hoy acerca de aspectos del desarrollo infantil. Si me pudieran ayudar para que pudiera compartir pantalla, lo agradecería, por favor. Y aquí necesito que si me hacen favor de habilitar. Listo. Y déjenme ver nada más, a ver dónde está. ¿Es esta? No, pero aquí, ¿es esta? Permítanme 2 segunditos y ahí. Perdón, acá está. No sé si ya se puede ver. Sí. Perfecto. Les Sí, acá lo recordamos vemos. a las personas que cierren micrófono y cierren video, por favor, para dejar la presentación lista. Ya, listo. Pues para dar inicio, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Y el objetivo va a ser ir platicando a lo largo de estos minutos de qué es lo que está pasando con el neurodesarrollo en la primera infancia y más en estos tiempos donde estamos viendo lo que está sucediendo con el COVID, donde estamos teniendo grandes retos. ¿Por qué? Porque antes, por ejemplo, decíamos los niños no deberían de estar en contacto con las tecnologías de forma tan común o de forma tan persistente, y de repente ahora nos enfrentamos con el reto de que niños, niñas y adolescentes, un día para otro les decimos tienes que estar todo el tiempo en este proceso. Una pregunta, Suni, ¿crees que me pueden ayudar a que no suene tanto ese clic porque me distrae y no me voy a poder concentrar? ¿Crees que por eso posible? En eso estamos, es que tenemos un problema técnico y pareciera que la VAS todavía no lo ha silenciado. En el momento que podamos te lo silenciamos. Muchas gracias, y perdón si mientras tanto digo ideas entrecortadas, pero mi periodo de atención es complejo cuando estoy ante una computadora y con esos distractores se vuelve más y me cuesta mucho trabajo concentrarme. Ya tenés 152 personas en el Zoom. Muchísimas gracias. Y entonces, el primer punto en el que quiero hablar es, ¿qué sale si usamos imágenes de niños inteligentes en Google? Y entonces ahí lo que van a encontrar son este tipo de imágenes estereotipadas, donde son niños con lentes, que dicen 2 más 2 en 4, donde se les prende el foco o las ideas. Están hablando de una ecuación como la de la relatividad de Einstein. Y en términos generales, vean cómo solamente hay una niña que tiene las manos pintadas de colores y que está expresando algo de arte. Los demás son estereotipos asociados a el moño con camisa, con lentes, y pareciera que la inteligencia es igual a estar teniendo este aspecto físico, ¿no? Y uno de los grandes retos que tenemos es que habría que visualizar si realmente esa es la definición de inteligencia. ¿Por qué? Porque algo, como vamos a estar platicando, tiene que ver con la capacidad para resolver problemas. Y hoy, en el siglo XXI, lo que queremos es que los niños sean capaces de resolver problemas a partir de estar sumando 2 más 2 es 4, a pesar de que se les prende el foco, a partir de estar explorando la geografía. Es algo que
habría que reflexionar. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio en el paradigma donde ya no es tanto el que tener un alto nivel universitario o lograr que los niños y las niñas. Algo que voy a hacer, y ahorita me avisan, por favor, voy a conectar micrófono, solo que así ya no voy a poder escuchar entrada de audio, y me avisa Suni por mensaje en el celular si se escucha. Ya, No a hay ver. problema, yo te sigo el chat. Pero Cualquier si cosa, ya al final de la presentación, micrófono ya contestaríamos la pregunta. me sigo oyendo y así ya no voy a tener ningún tipo de entrada, entonces les pediría que como ya está silenciado para que escuche el micrófono, ojalá que se escuche de buena calidad y ustedes me puedan ayudar. Suni, si tienes algo que decir, si me lo mandas por el WhatsApp, así lo veo. Entonces, algo de lo que está pasando es de que buscamos imágenes inteligentes en Google, sale esto, y algo de lo que tendríamos que reflexionar es realmente lo que queremos con los niños o no. ¿Por qué? Porque lo primero que quiero acotar es qué diferencias hay entre inteligencia, pensamiento y cognición. Y aquí lo que estamos viendo en las diapositivas es en la parte de razonamiento, de matemáticas, de lenguaje, de sentido de tiempo, colores y creatividad, son algo importante que está surgiendo. ¿Por qué? Porque la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. Y entonces no solamente tenemos una estrategia para resolver problemas, puede haber más estrategias. Ejemplo, aquí se ve una mente en la cual se está procesando el día de hoy la parte de dinero, del clima, las señales, los cambios, el procesamiento estadístico, más el estar en comunicado, los negocios, y entonces podemos estar procesando muchas cosas diferentes al mismo tiempo. Vean aquí como, por ejemplo, en esta imagen de aquí se puede ver un joven que está volteando a ver a una chica y seguramente para muchas personas podrían decir su reacción no es la más inteligente. ¿Por qué? Porque va con una relación sentimental, no lo está viendo de una forma adecuada y entonces en este momento lo que le faltó es el actuar de una forma coherente y adecuada. Y entonces la inteligencia es la capacidad para resolver problemas. El pensamiento es la representación mental del lenguaje, es este mundo mental. Aquí se ve una imagen de un changuito y esta caricatura donde se ve que Homero Simpson tiene esta representación mental del changuito y esto estaría pensando en el changuito, y aquí es lo que estaríamos viendo es este pensamiento. ¿Y qué es la cognición? Es todo el proceso a partir del cual se va a lograr esta internalización del conocimiento más las soluciones, la creatividad y los diferentes aspectos que tienen que ver con la resolución de las tareas, ¿no? Y entonces, lo que tendríamos que ver en esta perspectiva es, primero, que tenemos un estigma acerca de la inteligencia. Creemos que inteligencia es igual a tener una alta cantidad de conocimientos, cuando de repente para los papás y para las personas que colaboramos con niños, no nos damos cuenta de que uno, los niños, vuelvo a la diapositiva anterior, los niños tienen pensamiento, los niños, ¿a partir de qué momento los niños ya están teniendo el pensamiento? A partir del cual son capaces de tener representaciones mentales, ya lo decía Piaget, a partir de los 2 años el niño está teniendo estas representaciones mentales que pueden ser vívidas y que ayudan al niño para que vaya entendiendo y desarrollando el lenguaje, pero los procesos cognitivos empiezan desde el recién nacido, incluso desde la parte intrauterina, cuando, por ejemplo, mamá ve a alguien, el niño no es telépata, no es de que si de mamá embarazada y en que le cae bien y el niño se empieza a mover, definitivamente no es que el niño haya adivinado que está la otra persona, es que seguramente mamá estuvo liberando endorfinas o sustancias asociadas a bienestar que pasaron a través de la placenta hacia el bebé y marcan estos circuitos, y así es como el niño podría ir fortaleciendo esta conectividad que sea asociada a bienestar o asociada a una situación de estrés. Y entonces, déjenme ver si logro cambiar de diapositiva. Ya, y entonces lo más importante es ver que los niños, niñas y adolescentes estén en el centro. Y entonces, ¿cuáles son los retos que tenemos de esta visión? De repente hay una visión adultocéntrica en la que la familia puede tener características sociodemográficas y entonces puede tener características sociodemográficas particulares. No, es que estoy viendo a ver si me ponen ahí la imagen para ver cómo se va viendo lo de la transmisión. Y entonces, estas características sociodemográficas implican, por ejemplo, el hecho de que estamos nosotros en México, ustedes están allá en Costa Rica, y eso va cambiando. Por ejemplo, el chilindrín que ocupan allá, ustedes allá tienen el cas, tienen una gran variedad de frutas y de vegetales deliciosos que nosotros acá no tenemos
tan comunes, y eso hace que, por ejemplo, en el caso de ustedes, el saludo típico es pura vida, mae, y nosotros aquí diríamos, ¿qué onda, manto? O dependiendo de la región en la que estemos. Y entonces ahí la parte de la familia tiene que ver con cómo se está vertiendo esta parte de la cultura, cuáles son los comportamientos, cuál es la estructura correcta para decir las cosas. Nosotros, por ejemplo, en México tenemos mucho el mande, que nosotros cuando nos preguntan decimos no se dice qué, se dice mande, y ya a partir de ahí es que podemos ir viendo en todas las cosas que están pasando, ¿no? Y entonces aquí en la familia, la parte sociodemográfica, económica y tal, están impactando, pero también está la esfera de educación, y esta esfera de educación tiene que ver un impacto directo con, por ejemplo, el acceso y la calidad de los servicios. Ahora vimos un gran reto de que los niños, por ejemplo, antes estábamos enfocados en que los niños tuvieran poca participación en tecnologías, y de repente se vuelve muy importante la parte de cómo los niños pasaron de no tener tecnologías a estar teniendo un montón de tecnologías, y eso se vuelve muy, muy complicado, ¿no? Aquí también en el ambiente físico y social tenemos un gran reto. ¿Por qué? Porque la inseguridad y la violencia han permeado a toda Latinoamérica, y entonces en el ambiente, por ejemplo, nosotros ya no es tan fácil salir a los parques, salir a caminar, tienes que estar teniendo precauciones en qué es lo que estás haciendo o no. Y es algo de lo que se vuelve muy complejo. En la parte de salud individual y familiar, acceso y calidad de los servicios es un reto más grande. Aquí, si me pudieran hacer saber si se escucha claro desde mi parte, porque ya tengo conectado el micrófono y espero que tenga una buena calidad de audio. Si me pudieran compartir quienes lo están viendo en Facebook, lo agradecería, ¿no? Y entonces, en este momento, el punto es que hay que entender que el mundo en el que vivimos no es similar al mundo en el que crecimos. ¿Por qué? Por varias razones, que son las que voy a empezar a tocar ahora. El primer punto es, antes, cuando éramos niños, todo duraba, y entonces lo que sucede es que, por ejemplo, los juguetes se volvían un tesoro, las relaciones duraban mucho tiempo, los amigos eran los de la infancia adulta, y podemos estar viendo aquí cómo están los abuelitos que festejaban las bodas de plata, bodas de las bodas de plata, las bodas de platino, las bodas de diamante, y algo que tendríamos que estar viendo acá es que, ¿qué pasa? Que aquí, por ejemplo, el día de hoy ya las cosas no duran, se cambia rápido, y además, nada, es habilitarlo otra vez, por favor. A ver, sí, y entonces, ¿qué pasa en este momento? Que las cosas ya no duran, las relaciones no pasan tanto tiempo, se cambia de un momento hacia otro, y eso genera estrés. ¿Por qué? Porque ya no se está conviviendo con las personas, te dicen, oye, y entonces tu hijo llega contigo y es, oye, y entonces todo está bien, sí, pero si no haces esto, entonces tu papá ya no te va a querer. O por ejemplo, y en ese momento les queremos poner otra película, les ponemos otra película, les ponemos otra película, y el gran problema es que nosotros mismos queremos que los niños estén cambiando de intereses, y no les damos chance al niño de que disfrute lo que le está gustando. ¿Por qué? Porque puede ser que yo cada vez que le estoy cambiando de película, estoy haciendo que el niño vea que hay algo que le interesa, y al mismo tiempo ya deja de estar viendo eso por hacer otra cosa, y eso se vuelve complicado, ¿no? Y yo algo que siempre les digo a los papás en este aspecto, antes, cuando nosotros éramos niños, todo duraba, ¿no? Tan solo como algo que yo vi alguna vez es que en Costa Rica no había tanto las direcciones, y entonces era de, ¿y dónde? ¿Dónde estaba antes el molino viejo a 200 metros al noroeste de la rotonda, ¿no? En esta parte de las direcciones. Gran reto es de que antes los edificios permanecían en el mismo lugar, pero el día de hoy de repente ya no, y entonces ahora es donde antes estaba el viejo molino, que ahora tal vez sea un centro comercial, pero después va a ser otra cosa, y va cambiando. Entonces ya en el mismo proceso de las direcciones vamos modificando lo que estamos haciendo, lo que estamos viendo, y ya no podemos ocupar ese mismo tipo de explicaciones para las cosas. Y entonces tenemos que decirles en estos nuevos mecanismos cómo favorecer a los niños que vean este concepto de duración cuando todo cambia, cuando llegas y el dispositivo móvil te dicen que es el nuevo dispositivo móvil, y al mismo tiempo deja de ser de utilidad este dispositivo móvil. ¿Por qué? Porque
ya te lo están cambiando. Vas y compras y te dicen, oye, ¿quieres este? Sí, y en un año ya no va a servir. ¿Quieres que te vaya dando otro? Y entonces se vuelve un reto, ¿no? Antes había este tipo de juguetes que duraban y resistían a las caídas, y si algún juguete se rompía, se podía reparar. El gran problema es de que el día de hoy vivimos en un mundo de úsese y tírese, y es algo que tenemos que favorecer a los niños, el decirle, ojo, es importante que puedas llegar a ir cambiando esto. Y un ejemplo puntual es de que antes, tan solo con una actividad como poner una canción en un disco, para quienes nacimos en la década de los 80, yo nací en 1981 y no sé si haya por aquí personas que nacieron en ese momento, pero a mí me tocó que cuando yo era niño podías poner canciones en este aparato que es un reproductor de discos LP, que el día de hoy ya están otra vez de moda, los ocupan los DJ y es algo retro que se volvió de moda en este momento. Pero antes, en un aspecto tan sencillo como poner una canción, lo que se veía es, para poner una canción necesitaba varias habilidades. Primero, responsabilidad personal, porque tenía que estar guardada el disco y si lo sacaba de ahí se iba a rayar. Dos, necesitaba tener capacidades motoras perceptuales muy desarrolladas para poder poner exactamente la aguja en el sitio en el que corresponde. Tres, tenían que estar teniendo habilidades aritméticas, porque a partir de estas habilidades aritméticas podía ir viendo, a ver, quiero escuchar la canción 3, 1, 2, 3, y tenía que tener tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque había ciertas canciones de un lado, ciertas del otro, y si no, pues ya me tenía que esperar hasta la siguiente canción, ¿no? Y entonces algo importante aquí es que en un aspecto tan sencillo y tan puntual como poner una canción, era toda una oportunidad para favorecer el desarrollo. Después vino el advenimiento del cassette, y el primer punto con el cassette es que los que crecimos con el cassette tenemos una gran tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque voy a ponerle play, avanzó hacia atrás, y entonces va cambiando cada vez lo que estamos haciendo y lo que estamos viendo se vuelve complejo. ¿Por qué? Porque de repente antes, para escuchar una canción, tenías que estar en la radio con los dedos puestos para grabar las canciones, adelantar y retrasar. De repente llegó el CD, luego llegó los dispositivos móviles, y entonces el punto es de que va todo esto cambiando, y al día de hoy ya quieres escuchar una canción y Shazam. O incluso ya hay comerciales que te dicen, donde tú estés a la hora que tú estés, yo decido qué es lo que tú quieres oír. Y eso se vuelve un reto muy puntual. ¿Por qué? Porque ¿cómo le voy a hacer para que una persona pueda llegar a estar aprendiendo las cosas? Sí, sí, y quiero que llegue a estar aprendiendo y desarrollando cosas si no lo estoy haciendo yo, o cómo quiero que sepa quién canta. Pregúntense ustedes mismos, todos los adolescentes y niños saben quién canta y no necesariamente es así. Antes había espacios, programas de televisión, como uno muy famoso en México hace años que era Siempre en Domingo, que siempre era en domingo y a la misma hora, y poder ir planeando. Del caso de Don Gato había horarios específicos para ir viendo las cosas y cómo favorecer el que yo podía programarme, ya voy a ver un capítulo. Algo que pasaba antes es que ese capítulo tenía una hora de inicio y de término específico, y a partir de ahí entonces es que podía decir, a ver, ya van a ser las 5 de la tarde, ya viene Don Gato, pero de repente viene el advenimiento de las plataformas digitales, y entonces yo puedo entrar y puedo estar viendo series o puedo estar en YouTube. Y algo que tienen en común YouTube y las plataformas de televisión o servicios de entretenimiento en streaming es que termina uno y a los 20 segundos te pone el otro, y a los 20 segundos te pone el otro, y a los 20 segundos te pone el otro. Y entonces de repente, si te distrajiste en ese momento y empezó el nuevo el capítulo, dices, bueno, ahora voy a ver este capítulo y ahora de que acabe. Es muy poco probable que deje yo vista una transmisión a la mitad. Y entonces, ¿cuál es el problema? Pues que estoy ahí, pasa nuevos, y luego se vuelve muy complicado porque no sé qué es lo que voy a hacer y me cuesta trabajo detenerme. Y en un aspecto tan sencillo como la información, antes podía pasar algo que es que eh, eh, por ejemplo, yo quería saber una información, podía saber qué es lo que estaba en la estampita, en la monografía, y de repente se cambia. La enciclopedia británica u otras enciclopedias eran el estándar de referencia, y de repente llegaron las enciclopedias digitales, y el día de Wikipedia sabe más que cualquiera de nosotros, y ya todo el conocimiento es público. Y uno de los puntos que tenemos que comprender en el desarrollo es ya no es tan útil el enseñar a los niños a que retengan información, sino a saber qué buscar y cómo buscar, porque el conocimiento está ahí
y es un conocimiento público. Tan solo, por ejemplo, en la rama de la salud, antes iban con un médico aunque fuera odioso porque era el único que sabía. El día de hoy, cualquiera de los pacientes que van conmigo a consulta sabe muchísimo más que yo del tratamiento que estoy dando. ¿Por qué? Porque es el tratamiento en su hijo, porque estuvieron buscando los estudios, porque buscaron en la información y han leído muchísimo acerca de ese medicamento en ese niño específico, ¿no? Y entonces aquí también debe de cambiar nuestro paradigma de nosotros no somos los que sabemos todos y transmitimos el conocimiento de forma vertical, sino que hay que ir viendo cómo favorecer este desarrollo de forma integral, pero entendiendo también que los papás son actores protagonistas, no son actores secundarios y nosotros no tenemos la verdad absoluta y el conocimiento no es tan importante, sino la empatía o la capacidad que se genera de una relación interpersonal para que nos crean en lo que estamos diciendo, ¿no? Y entonces algo importante es que, por ejemplo, aquí tenemos, antes para tomar una foto estaban las fotos, me esforzaba, posaba bien y estaban como fotos que podías saber instantáneas, pero en la mayor parte de los casos no podías saber qué es lo que está pasando en el forma inmediata, sino tenías que tomar las fotos en el rollo, ya después te enterabas si se había velado o no, lo tenías que cuidar, pero las personas se esforzaban mucho en ver cuál es la foto que estoy tomando y qué es lo que quiero ver. Mientras que el día de hoy de repente tomamos fotos como ella que está vomitando arcoíris o aquí que el perro está haciendo una actividad fisiológica, pero no importa tanto. Y entonces el día de hoy un gran reto es, no la vivimos tomando fotos, pero tomamos fotos para subir a redes sociales y no necesariamente nos tomamos fotos para ver qué es lo que funciona más. Y algo que está afectando mucho es, por ejemplo, la parte de cuando era niño o niña, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Por qué? Porque antes, cuando yo quería comer, podía sentarme con la familia y era solamente interactuar, mientras que el día de hoy, de repente, es de que están todos en dispositivos móviles. ¿Y por qué estábamos en dispositivo móvil? Porque, por ejemplo, yo estoy viendo una cosa, otra persona está viendo otra, y al final del día nadie interactúa. ¿Por qué? Porque cada uno está haciendo sus cosas diferentes y eso hace que estamos juntos, pero realmente no estamos juntos y entonces tenemos que tener barreras de la tecnología y tenemos que ir conociendo ese tipo de cosas. Ahora, entonces el reto uno es dejar de ver el desarrollo como una serie de hitos para comprenderlo como un proceso. Y entonces no es, el niño no habla, ya nunca va a hablar, o a qué edad se sentó, a qué edad caminó, a qué edad gateó, desarrollo normal. Tenemos que ir cambiando eso para ver que hay un niño que a lo mejor no está hablando o sí está haciendo algo, pero en otro momento puede estar haciendo otras cosas y ese es el reto muy puntual. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Por ejemplo, si este niño está hablando, hay que ver dos niños. A lo mejor dos niños están poniendo atención a la clase, pero se ponen a platicar y la maestra de repente voltea y dice, ay, a ver, contéstame qué te pregunté. Y en ese momento el niño estaba ahí en otro rollo, no contesta, no sabe qué decir. Y entonces ese niño no estaba poniendo atención, pero a lo mejor el niño de al lado, cuando le preguntan, le contesta a la maestra y la maestra hasta se puede llegar a enojar y decir, ¿por qué me contestas lo que te pregunté? ¿No? Pues porque me lo preguntó la maestra y entonces ya hasta se tacha de oposicionista desafiante por contestar lo que se quería decir. Y entonces donde se vuelven como estos retos particulares y hay que verlo como un proceso. Aquí voy a poner un ejemplo de cómo con la Ciudad de México venían de la población originaria que fundó la Ciudad de México, venían de Aztlán y entonces viendo un águila devorando una serpiente, se asentaron en Tenochtitlán. Este equivalente de dónde es esta parte mística donde se va a fundar la Ciudad de México o donde se fundó San José, o donde se fundó Alajuela o Limón, es el equivalente de el lugar en el cual vas a tener este cerebro, es la base genética que tiene que ver con la pareja. Y entonces aquí habría que entender que cómo hacemos la selección de pareja. ¿Realmente nosotros pensamos cuál es la mejor pareja que habrá nuestros hijos o no? Y en esa perspectiva, entonces, está el lago de Tenochtitlán, por ejemplo. ¿Cuál es el primer problema? Que en el terreno en el que se fundó está el lago y ese lago tiene una orilla y en esta orilla es donde de repente nosotros sufrimos de temblores o de terremotos. Y entonces, ¿qué pasa si yo estoy teniendo una de asentamientos en esa zona? Es que se puede volver complicado. ¿Por qué? Porque pues voy a tener ese tipo de problemas. Entonces el terreno es el equivalente de la base genética que tiene que ver con
la pareja, la selección de pareja, y ahí no hay un terreno perfecto. Cada terreno tiene sus áreas de oportunidad y, por ejemplo, puede ser que sea en un terreno donde haya mucha agua, el problema es de que se puede inundar, puede ser un terreno muy seco, pero al mismo tiempo puede llegar agua y volverse muy fértil. Entonces, la clave es, la genética no es igual a destino, es para entender cuáles son las áreas de oportunidad y qué es lo que se tendría. Y a partir de aquí, por ejemplo, la Ciudad de México era una ciudad que en un inicio era peatonal, que fue creciendo, 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 hasta llegar a ser ahora con segundos pisos, y lo único seguro en el transporte público es de llegar aquí hacia acá, lo único seguro es que se va a entrar en cuánto tiempo, quién sabe, pero de que se va a llegar, se va a llegar. Y entonces, eso equivalente es con el desarrollo de la ciudad del cerebro del niño. Si yo me pongo a pensar, uno, el temperamento es esta parte biológica que tiene que ver con yo tengo un componente hereditario del temperamento, los demás tienen un componente hereditario del temperamento, y qué es lo que está pasando ahí y cómo le vamos a hacer para desarrollarlo. Esa es una parte importante. Pero también viene de repente nosotros en la Ciudad de México, en llegar a 4 kilómetros podemos tardarnos 45 minutos y a veces se pueden hacer 5 minutos. ¿De qué depende? De la hora del día y de la cantidad de tráfico. Y entonces hay un reto muy importante, es el que si nosotros ayudamos a que los niños en estos primeros 5 años de vida, que es donde se va a formar la mayor parte de la estructura del cerebro, estemos diciéndoles, mira, fíjate cómo es importante esto, 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 a partir de ahí es que podemos ir ayudando al desarrollo. Recapitulando en esta parte, es si nosotros vemos aquí, uno, el temperamento es el equivalente de la selección de la ciudad del cerebro del niño, que tiene que ver con componentes genéticos y, por ejemplo, si yo me muevo mucho y mi pareja se mueve mucho, mi hijo se va a mover y eso va a ser muy complicado. ¿Por qué? Porque puede ser que yo espere que pasen ciertas cosas que no van a pasar o, por ejemplo, yo quiero que mi hijo se quede sentado cuando es poco probable que lo haga. Pero si yo, por ejemplo, tengo un temperamento con una tendencia a la actividad alta y mi pareja tiene un temperamento con una tendencia a la actividad baja, entonces se va a volver complicado. ¿Por qué? Porque puede ser que yo diga algo y yo puede ser que yo diga algo y entonces le diga apúrate y otra persona dice no, pues no te tardes y entonces es que se va volviendo complicado. ¿Por qué? Porque voy a tener conflictos en lo que estoy diciendo, lo que estoy expresando y lo que está pasando. Ahora, nuevamente, con esta planeación de la ciudad del cerebro del niño, lo que tendría que ir viendo específicamente es cómo puede ser que, por ejemplo, estas vías o esta ciudad del cerebro del niño tenga calles amplias para que las personas puedan entrar y salir. Si yo no puedo recrear San José, no puedo volver a construir la Ciudad de México ni la ciudad en la que viva, pero cada niño que está en proceso de desarrollo y que está desde el embarazo y en los primeros años de vida, es una gran oportunidad para ayudar a que esta ciudad del cerebro del niño tenga calles amplias para que puedan llegar y salir personas, para que esté bien planeada y pueda llegar a recuperar fácil la información e ir haciendo las cosas. Y eso es un punto importante. No sé si hasta aquí vamos claros o hay alguna situación de preguntas. Si quieren preguntas y me las manda Suni por el chat, porque como está el micrófono conectado para no escuchar el ruido, no escucho ningún comentario en voz. Pero entonces aquí vienen dos aspectos que hay que considerar en el desarrollo. La primera es este enfoque mecanicista, mientras el otro es un enfoque organicista. El equivalente de decir, está un bloque y entonces los niños una tabla rasa o una tabla en blanco. Y esta tabla en blanco es a partir de la cual el ambiente es la que va a ir esculpiendo la estatua. Y entonces, en ese momento, por ejemplo, si este niño es una tabla en blanco sobre la cual se va a ir construyendo a partir de las experiencias, lo más importante es el ambiente. Este enfoque puede ser muy útil, en especial para la violencia. Por ejemplo, Bandura, en uno de los estudios que realizó con el mono bobo, lo que mostró es que la agresividad es una respuesta biológica, mientras que la violencia tiene varias características. La primera es algo humano, 2 tiene el fin de control y 3 es adquirido. Si yo veo
que alguien está haciendo un comportamiento violento, yo lo voy a repetir. Y entonces ahí es donde el enfoque mecanicista puede ser de una buena utilidad para ello. Pero en la parte organicista, algo que pasa es el equivalente de una semilla de manzanos, solamente va a dar manzanas. No puedo esperar que se den otras cosas. Y este enfoque organicista implica de que se tienen etapas como una semilla que eclosiona y da pie a un germen, y ese germen va creciendo, va dando unas hojitas hasta que se va consolidando el, el desarrollo completo. Y entonces aquí lo que vemos a continuación es cómo hay que aprovechar estos periodos críticos para alcanzar el máximo potencial de desarrollo. Y entonces vean, aquí está una neurona que está poco estimulada versus una neurona que tiene un alto nivel de estimulación y que va a ir generando una mayor conectividad. Y aquí desde el punto de vista de las neurociencias, ¿qué es lo que implica esto? Dos cosas. La primera, nosotros nacemos con una gran cantidad de neuronas y algunas de ellas que no tienen utilidad las debemos de ir depurando, y entonces aquellas neuronas que no se utilizan o que no se estimulan se van a ir depurando o se van a ir podando, y esto es necesario para que las que sí son importantes se vayan quedando. Es como el equivalente de yo tengo un terreno donde hay una gran cantidad de árboles y entonces yo voy a quitar o voy a podar esos árboles donde voy a construir otras cosas, mientras que voy a preservar a aquellos que me interesa que se preserven porque van a estar en la parte del jardín. Y ahí esto tiene una implicación directa. ¿Con qué? Con el hecho, por ejemplo, de que si yo estoy desarrollando, estoy aprendiendo cosas, y aquí, por ejemplo, Adolfo Medina pregunta si existe una afectación a nivel neurológico en los niños al usar plataformas para la formación. ¿Aprenden realmente los niños y niñas usando estos medios? Esta pregunta tiene que ver con esto que está directamente aquí en estos periodos críticos. ¿Por qué? Porque, a ver, lo primero que habría que ver es qué implica el aprendizaje. El aprendizaje implica la formación de sinapsis y que tengas la capacidad de recordar algo, ¿no? Si nosotros vemos el concepto en sí de tecnologías de la información, la tecnología es una herramienta que se utiliza para lograr un objetivo. Desde esa perspectiva, una tecnología de la información es un uso de tecnologías para el aprendizaje, es el utilizar un lápiz, es el utilizar una pluma, es utilizar el bolígrafo, es utilizar un pintarrón. No solamente con tecnologías deberíamos de centrarnos a el uso de tabletas, ¿sí? Y entonces las tecnologías nosotros ya las venimos ocupando desde hace mucho tiempo. El hecho de estar ocupando materiales impresos, la imprenta también está facilitando este tipo de tecnologías de la información. El objetivo entonces de la tecnología son herramientas. Como herramientas, ahora tenemos el internet, tenemos las tabletas, los dispositivos móviles, las tecnologías. Y entonces ahí lo primero que tendríamos que ver ¿es igual de ineficiente o de eficiente el que estemos nosotros en este momento dándole al niño una hoja y un lápiz sin estar con él, a darle una tableta para que vaya aprendiendo sin estar con él o ella? ¿Por qué? Porque, digo, estoy hablando de la primera vez que le damos un lápiz o la primera vez que le damos un color, porque puede ser que el niño simplemente vea la hoja, ve el lápiz y diga, ok, pues está bien, gracias, pero no hace algo específico. En cambio, si yo estoy ahí con él, le digo, mira, ¿qué te parece que puedes dibujar y puedes crear un mundo a través de usar tu imaginación con los colores? Y entonces yo estoy ahí para él, el niño lo va a poder aprovechar. De la misma forma, la tableta no es ni buena ni mala. La tableta o los dispositivos y las plataformas de aprendizaje pueden ser buenas siempre y cuando se vean como medios, pero el fin siempre debe de ser la persona. Respecto a esta pregunta, algo de lo que viene con estos periodos críticos es, entonces la reflexión aquí, Adolfo Medina, es, ¿realmente aprenden los niños usando estos medios? Sí, sí se usan como medios y acorde para la edad. No puedo esperar que un niño de 2 años esté sentado frente a Zoom mientras los otros niños están interactuando, porque si un niño porque los niños están aprendiendo a través del juego, porque se mueven, porque no tienen esta capacidad de estar, y menos cuando antes no lo utilizábamos, ¿no? Y aquí el punto de la afección neurológica, aquí entendido como formación de sinapsis o de circuitos, el verdadero gran reto es qué es lo que estamos haciendo nosotros para que los niños aprendan. Vean cómo el circuito sensorial se desarrolla predominantemente, esta es la formación de sinapsis, es decir, es el pico máximo de sinapsis, se da en el último trimestre del embarazo y en el primer año de vida, es donde se da la mayor cantidad de sinapsis del circuito
circuito sensorial. Y entonces una gran pregunta aquí es, por ejemplo, en el último trimestre del embarazo, le estás hablando a tu hijo en voz alta porque todo lo que hablas es lo que escucha. Estás cambiando de postura, que son ejercicios vestibulares. Desde que nace, el contacto piel con piel al momento del parto es fundamental y es algo de lo que vamos a tocar más adelante, más el que le hables a tu hijo. Pero, por ejemplo, si tú no le miras a tu hijo y lo único que hace tu hijo es estar viendo la tableta, ¿cómo quieres que después aprenda a ver a los ojos? ¿Por qué? Porque el mirar a los ojos no va a ser algo esperado. Lo que esperaría el niño y lo que aprendió en este circuito sensorial en estos primeros meses es ver a la tableta o ver un dispositivo. Lo mismo con el lenguaje. A ustedes seguramente les pasa que nosotros hablamos diferente para ustedes como mexicanos porque y a nosotros nos costaría trabajo representar el tico y a ustedes hablando hacia mexicano les costaría trabajo hablar como nosotros. ¿Por qué? Porque tal vez no estuvieron expuestos al idioma mexicano, así como yo no estuve expuesto al tico el primer año de vida. Y entonces este circuito del lenguaje se vuelve muy importante porque lo que yo escucho en el primer año de vida va a hacer que se estimule esa neurona que pronuncia ese sonido específico y así se perpetúe. Y vean cómo las funciones cognitivas superiores empiezan desde el último trimestre del embarazo, pero a partir de recién nacidos se empiezan a potencializar y hay que decirle a los papás, el hecho de que tu hijo no hable no quiere decir que no aprenda y no quiere decir que no esté pensando. Cuando el niño, por ejemplo, está llorando a los 2 meses y se lleva la mano a la boca y empieza a succionar y se tranquiliza, esa es una conducta inteligente y está solucionando un problema. Y aquí, en esta pregunta, y aquí, continuando en esta misma reflexión de lo que habla Adolfo, y gracias Evelyn por esta parte de la memorización, aquí viene un nuevo aspecto que tiene que ver con la teoría del apego. Y entonces, de acuerdo a la teoría del apego, que tiene una base neurobiológica, y por eso lo conecto con esta parte de los periodos críticos o sensibles, es que, vean ustedes cómo, de acuerdo a esta teoría, nosotros vivimos en una alternancia entre dos sistemas, el sistema de exploración o el sistema de apego. Y entonces el sistema de apego, cuando el sistema de apego está, el sistema de exploración está encendido, puedo ver, puedo observar el mundo, puedo estar haciendo las cosas. Si algo pasa que me estresa en ese momento, se enciende el sistema de apego, ya no voy a poder aprender. Y entonces el objetivo que va a tener ahora, mi objetivo principal, va a ser poder ver que me bajen el estrés. ¿Y cómo le voy a hacer para bajar al estrés? Es buscando a mi cuidador, y si este cuidador me ayuda para sentirme tranquilo, va a disminuir el estrés y eso va a hacer que siga explorando. Ejemplo, ¿cuáles son los retos? Y aquí conectando esta pregunta de si los niños pueden ocupar con las tecnologías. El primer punto no es tanto el si está aprendiendo o no a través de la tecnología. El verdadero punto es que tal vez estoy yo más estresado de que mi hijo se quede sentado enfrente de la tableta que de lo que realmente tengan que decir. O por ejemplo, en este momento que yo estoy dando esta plática, yo estoy acostumbrado a que las personas me vean y estoy moviendo las manos y estoy haciendo representaciones. Y el hecho de que solamente vean la pantalla y yo no vea absolutamente a nadie, eso se vuelve más estresante porque siento que estoy hablando conmigo mismo. Y entonces ahí, gracias por los comentarios de Facebook, porque esos los puedo ir viendo y entonces me sirve como para saber qué pasa, porque yo no puedo ver en este momento el chat de Zoom. Y entonces se vuelve complicado. ¿Por qué? Porque yo estoy más preocupado por ver si se está oyendo bien, si se deja de oír y qué es lo que pasa. Y entonces mi sistema de apego está en este momento afectando, en vez de estar en mi sistema de exploración, que sería poder ir viendo las preguntas o demás, ¿no? Y entonces, en esta perspectiva, vas cambiando de un lado a otro. Aquí Matías en Facebook pregunta acerca de la interacción y el desarrollo del niño. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, sistema de exploración. El niño quiere entonces estar enfrente de la tableta para estar haciendo las actividades escolares que le mandaron. Pero en ese momento llega mamá y le dice, mira, tienes que estar aquí, tienes que hacer esto. Llega papá y dice otra cosa. Se va volviendo complicado. ¿A quién de los dos le hace caso? Y entonces se vuelve una situación estresante. O por ejemplo, papá le dice, puedes ver la televisión. Y mamá llega y dice, ¿por qué estás viendo la televisión? Porque papá me dio permiso. Y entonces el niño al final del día no sabe a qué atenerse si este sistema de cuidador está activándose de un lado y del otro lado se está activando, ¿no? En este momento, ¿qué es lo que pasa? Todos estamos estresados puede ser que alguien se vaya a enfermar, alguien se vaya a contagiar. Puede ser que desafortunadamente tengamos algún familiar cercano que haya fallecido por este momento que estamos viviendo en la pandemia. En algunos lugares hay trabajo o no hay trabajo y eso se vuelve continuando un problema. ¿Por qué?
porque qué es lo que va a pasar, qué es lo que vamos a hacer, a qué hora lo vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, y entonces se vuelve muy complicado. ¿Por qué? Porque en este momento unas cosas dicen una cosa, otros dicen otra cosa, el ambiente nos dice, todos nos dicen, y entonces todos tenemos el sistema de apego ahí, y necesitamos a alguien que nos ayude a regular el estrés, ¿no? Y hay una parte de regulación del estrés, es que a veces es normal sentir estrés y es normal sentirnos triste. ¿Por qué? Porque de repente papá dice o mamá dice, es que si yo le digo que estoy triste, entonces mi hijo se va a poner triste, y qué es lo que va a pasar, y se vuelven situaciones complejas. ¿Por qué? Porque en este momento estoy mandando mensajes no concluyentes. Y entonces, otro de los puntos que se vuelven muy importantes son comprender el ambiente en el que viven los niños. Y entonces aquí hay que entender que hay microsistemas, ¿no? Y entonces uno de los microsistemas importantes tiene que ver directamente con quién convivo. Y entonces en este momento el microsistema escuela se ha vuelto encimado en espacio físico con el microsistema social, que es donde convivía con mis amigos, y se está encimado también con el microsistema familiar, que es donde me desenvuelvo. Y entonces en el mismo lugar estoy haciendo tres cosas que antes tenían lugares diferentes, y eso estresa a los niños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo que esté haciendo algo a que esté haciendo algo con otras cosas. Entonces, ahí habría que ver una parte. Ojo, digo, aquí Melania Calvo pregunta acerca del casete y la frustración. Es simplemente una tolerancia a la frustración. No hay estudios del casete y la tolerancia a la frustración en ese momento. Es una extrapolación teórica de cómo una persona que está insistiendo persistentemente en lo mismo es más probable que lo llegue a hacer, mientras que el día de hoy tenemos un gran reto. Las personas hoy tratan de hacer algo y al primer intento dejan de hacerlo. Y entonces era como un ejemplo de los retos. Y ahí el aspecto fundamento teórico tiene que ver con la parte de persistencia, tolerancia a la frustración y el intento para estar haciendo las cosas. Si nos vamos hasta una perspectiva conductista, por ejemplo, aquí el día de hoy no tengo lo que quiero y lo dejo de hacer. Y antes persistíamos nosotros en estar haciendo las cosas. ¿Por qué? Porque esperábamos tener una recompensa. Y el día de hoy muchas veces no obtenemos lo que esperamos, nos damos por vencido, lo dejamos de hacer. Y era como una reflexión, Melania Calvo, para ver si les es de utilidad o no les es de utilidad. ¿Sí? Y entonces aquí Andrea pregunta del papel de la epigenética en la genética. Ahí es un ejemplo puntual con los niños y lo que se ha visto con la obesidad. Si una persona, por ejemplo, vivió en periodos de guerras, lo que muestran los estudios es que los hijos de las personas que vivieron en los periodos de guerras tienden a tener una mayor probabilidad de ser obesos comparados con los que vivieron. Y una de las teorías de lo que se habla ahora en esta regulación epigenética que también se puede llegar a heredar es si se activa por ejemplo, una metilación o un arreglo en la genética de que va a hacer que ese gen se exprese de una forma diferenciada, y eso estaba asociado a que los genes que guardaran energía, asociados a acciones que hacen que se guarde energía versus los genes que hacen que se gaste energía. Esos cambios en la regulación epigenética podrían hacer que si yo heredo a mis hijos genes, pero están metilados los genes que sirven para gastar energía y están acetilados los genes que tienen que ver con la acumulación de energía, es más probable que mi hijo lo vaya haciendo. Y estudios muestran, por ejemplo, ahora de esta parte de la regulación epigenética que tiene un papel importante en sobrepeso y obesidad, entre otras áreas, y es el cambio que se va haciendo hacia lo del ambiente, ¿no? Y entonces ahí Lisbeth pregunta si los padres están modificando la interacción y por tanto el neurodesarrollo. Definitivamente la interacción es la base para el desarrollo. ¿Por qué? Porque somos seres vivos, somos seres sociales, y el neurodesarrollo lo modifican con sus hijos dependiendo de sus relaciones. Tan solo con un ejemplo puntual. Antes era el ir a educación inicial o ir a educación preescolar era algo que no se consideraba obligatorio. Por ejemplo, nosotros en México como país, a partir de 2019, es que ya es obligatoria la educación inicial por Constitución de los Estados Unidos mexicanos para todos los niños. Esto no implica que los niños tengan que ir a un servicio escolarizado, implica que la educación inicial, uno de los proveedores más importantes de educación inicial son los padres y las madres y los cuidadores primarios, ¿no? Y el preescolar se volvió obligatorio. Y antes el preescolar era antes de la escuela, pero no se consideraba tan importante, cuando ahora sabemos que la tasa de retorno, de acuerdo a los estudios de James Heckman, Premio Nobel
de Economía, es de que se retorna hasta más de $15 en la actualidad. Originalmente eran $8 por cada dólar que se invierte en la primera infancia, y eso solamente en un inicio, y le dieron el premio Nobel en gran parte por sus estudios del impacto de la microeconomía familiar en la macroeconomía y específicamente en estas áreas de desarrollo. Y entonces ahí el punto es que la gran pregunta es, ¿estamos evitando que los niños se frustren a partir de proveerle todo? Es lo que pregunta Lisbeth. Aquí algo de lo que tendríamos que ver es hasta qué punto los niños les estamos favoreciendo el desarrollo y estamos centrados en los niños, y muchas veces un gran problema es que los papás el día de hoy están lavando sus culpas. Por ejemplo, salen, trabajan, llegan tarde del trabajo y entonces quieren hacer algo, pero les dicen, oye, no hagas esto. Y en ese momento el niño o la niña les dice, pero si hubieras estado aquí y habrías llegado temprano, sería diferente. Y entonces es donde se vuelve como un gran reto. Y entonces esta teoría de los sistemas es de Bronfenbrenner, que es el sistema ecológico, y tenemos que contemplar cómo es la combinación entre esos factores, el ecosistema que tiene que ver acceso a los servicios, las investigaciones, los servicios de salud, los servicios públicos, las características de la localidad y el macrosistema como un sistema de creencias. Y entonces este es un ejemplo de cómo así de rápido vemos la vida de las personas, y aquí era importante el considerar que puede ser que sea una persona que está por ejemplo, divorciada, que vive en un lugar, que no conoce a alguien, pero se pasa así de rápido como que pasé la diapositiva, así de rápido a veces vemos la vida de las personas y no nos damos cuenta de que es importante aterrizarlo. Y existen diferentes modelos, como el modelo médico en el que nos centramos en las enfermedades, pero aún así, el día de hoy, aunque pareciera que este modelo nos ocupa, se sigue diciendo, ay sí, y entonces Juan y tiene cáncer o así, nos referimos hacia las personas como si la enfermedad fuera lo que los definiera, y ese es un gran reto, porque en el modelo biopsicosocial es importante el contexto y la existencia del paciente, y en la ecobiología del desarrollo implica también estos aspectos genéticos, y entonces es algo de lo que habría que considerar. En esa perspectiva, por ejemplo, este es de un estudio que está publicado en el Nelson, el libro de pediatría, que lo que se muestra aquí de este estudio es cuál es el cociente intelectual medido por WISC a los 13 años y cuántos factores de riesgo estaban presentes a los 4 años. Y aquí algo que tendríamos que reflexionar en esto es, la lectura de este momento es en el WISC, había cerca de 110 puntos de cociente intelectual, 105 en estos niños, ya ajustado, pero a partir de 2 factores empieza a disminuir este puntaje hasta llegar a ser cerca de 15 a 20 puntos menos, que sigue estando dentro de la normalidad, pero cae entre normal bajo comparado con el otro que cae dentro de la normalidad en límite alto. Y entonces aquí algo que podríamos llegar a ver es que estos factores biológicos a los 4 años están haciendo que tengas 20 puntos, que sería el equivalente de una edad mental 20% menor. Por ejemplo, si fuera un niño de 10 años, y aquí es como un ejemplo de extrapolación, si es un niño de 10 años, este niño estaría pensando como un niño de 11 y este niño estaría pensando como un niño de 9, ¿no? Y entonces entre el de 11 y el de 9 hay 2 años de diferencia, que aunque los dos se podrían llegar a considerar dentro del rango normal de cociente de desarrollo, no es lo mismo. Pero algo que tenemos que replantearnos, y con esta diapositiva la reflexión para ustedes es, el objetivo más allá de ilustrar es dejarles reflexiones para ustedes, porque no hay muchas respuestas a muchas cosas, porque ejemplos puntuales, lo que está pasando en la pandemia, no se puede saber el efecto que va a tener en el desarrollo la pandemia hasta la edad adulta, hasta que tengamos que los niños que están naciendo hoy se vuelvan adultos. Y entonces en este momento se pueden hacer extrapolaciones, pero no hay como algo contundente para decir a largo plazo, y entonces es donde es importante entender que no hay respuestas únicas. No. En esta perspectiva, antes el WISC como medición de inteligencia está muy inspirado en la parte del lenguaje y la parte de matemáticas, que es muy importante, sí, pero si ustedes ven cuáles son las habilidades de contratación para el siglo XXI, de acuerdo al Banco Mundial, y con que googleen habilidades profesionales 2020 Banco Mundial, van a ver que las 5 más importantes son creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, solución de problemas y comunicación. ¿Y cuáles de esas estaría evaluando este puntaje? El hecho de que yo tenga estos factores de riesgo en ese estudio original implica que no iba a poder tener un buen desempeño, pero algo de lo que se está hablando ahora y está fortaleciéndose mucho es lo de las
inteligencias blandas o las habilidades blandas o soft skills, que eran blandas porque son más difíciles de medir, pero ahora se está viendo que son muy importantes y es donde se puede estar afectando todavía más la convivencia, porque qué tanto yo estoy favoreciendo que mi hijo vaya desarrollando habilidades sociales para trabajar en equipo liderazgo, y ahí es donde educación inicial y preescolar se vuelven fundamentales. Y entonces hay que entender que lo que se haga en los primeros años impactará en el futuro. Este es un ejemplo de datos de México que, aunque no son actualizados en este punto, es lo que hay más reciente, que era de la prueba PISA a los 15 años, que es una prueba que tenemos en común y que está ya Costa Rica también, y que está Chile y Colombia como parte de la región, están empezando a considerarlo. Lo que se ve es que 1 de cada 2 mexicanos reprueba a los 15 años en esto, y en especial en español y matemáticas nos va más mal. Si nos vamos a la educación primaria, este es para niños de tercero a sexto de primaria, y aquí es el porcentaje de alumnos que tienen, qué resultado tienen aquí, y aquí es por nivel de marginación. Y entonces lo que se ve es los niños de muy alto nivel de marginación tienen muchos menos puntajes y hasta 60% de diferencias con los niños que están en los municipios de mayor acceso y de mayor índice de desarrollo humano y económico. Pero entonces tenemos 60% de diferencias entre los más ricos y los más pobres en nuestro país, y es similar para español y matemáticas. Pero además, dentro de los más ricos, estamos por abajo del 60%, y es decir, nuestros municipios más ricos aún así están por abajo de los más pobres de Inglaterra. Entonces no deberíamos tanto de solamente aspirar a que los niños tengan un desarrollo mejor por estar en esta situación, sino tratar de mejorar el nivel de desarrollo de todos los niños. ¿Por qué? Porque no es lo mismo un niño que está llegando a la primaria a aprender a hablar a un niño que está llegando a aprender gramática. No es lo mismo un niño que está llegando a aprender concepto de número a un niño que llega a aprender a contar. Y entonces, en esta perspectiva, es que, por ejemplo, nosotros que hemos visto, este es de la ENSANUD, de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, en la que está para hombres y mujeres de 6 a 9 a la izquierda, de 10 a 19 a la derecha. Lo que se ve es que las mujeres, comparado con los hombres, tienen menos problemas relacionados con el desarrollo. Ser mujer es un factor protector, pero es donde hay algo triste, que es la inequidad, ¿no? Hay un niño y una niña que se quedan mirando fijamente y que no están poniendo atención. Al hombre lo llevan a atención, a la mujer dicen está enamorada. Al menos en México tenemos un gran problema de machismo, de violencia y de inequidad contra las mujeres, y muchas veces, como la mujer empieza a hablar antes, se dice, ay, lo está haciendo, pero ¿qué estoy haciendo para que se desarrolle? Y lo debo de considerar. Cosas que impactan en el desarrollo de los niños vean, en línea punteada azul están problemas para ver aún usando lentes, y vean cómo incrementa la probabilidad de discapacidad, el de visual, en niños entre 6 a 9 y 10 a 19. No es que se esté desarrollando discapacidad en esas edades, es que muchos niños tienen déficit de atención refractarios al tratamiento, que hasta que empiezan a estar en la escuela y tienen problemas de lectura, se ve, y este niño que no está viendo se pudo haber tratado, identificado mucho antes, ¿no? Y vean cómo, por ejemplo, en este caso, en línea roja continua, que es para hablar, comunicarse o conversar, disminuyen cerca del 50% los problemas de discapacidad para esta área. ¿Por qué? Porque muchas veces la primaria es el tratamiento donde los niños aprenden a hablar y a comunicarse, pero eso no implica que se estén desarrollando. ¿Por qué? Porque viendo antes, lo que nosotros hemos encontrado es que la prevalencia de problemas en el desarrollo se duplica de niños menores de 1 año a niños mayores de 4 años. Y aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que vemos en educación? Y es donde es muy importante reconsiderar el papel fundamental de la educación inicial y del preescolar. Nuevamente en México, preescolar es obligatorio desde 2002, educación inicial es obligatorio desde el 2019. Si alguien quiere leer acerca de ello, les podríamos después compartir el link del ENAPI, que es la Estrategia Nacional de Atención a Primera Infancia, que tiene que ver directamente con el aterrizaje de esta política pública que deriva del mandato constitucional de problemas del desarrollo. Y entonces vean cómo, comparado con los niños que tienen menos de 30 días, a los niños que tienen que llevan más de 30 días en este programa, llega a triplicarse la probabilidad de un desarrollo normal. Y aquí lo que pueden observar es la razón de momios de prevalencia y cómo
por ejemplo, comparado con los niños que tienen menos de 30 días y ajustado por sexo, edad y presencia de discapacidad y entidad donde se evaluó, puede llegar a mejorar. Y entonces, algo importante es educación inicial, en este caso en estancias infantiles. Lo que vimos es que el estar en el programa de estancias infantiles, no es magia. Hay que estar al menos 6 meses ahí para empezar a ver el efecto. Y entonces eso puede ayudar bastante para mejorar el desarrollo, porque como vemos aquí, la probabilidad se incrementa en tener un desarrollo normal, mientras lo que vemos en las unidades de salud a través de la evaluación del desarrollo es que aumenta la probabilidad de problemas en el desarrollo. Y entonces, algo aquí importante es, en esta parte de cierre, y para ya ir cerrando en esta conversación y para poder responder sus preguntas, el recién nacido se enfrenta a un gran reto desde el nacimiento, que es cómo ser más eficiente para atender estímulos significativos, relevantes y coherentes e ignorar el resto. Y entonces aquí es donde es fundamental el contacto piel con piel desde el recién nacidos, el establecer contacto visual y hacer esta estimulación multisensorial va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque esto es lo que va a hacer que los niños identifiquen qué es lo importante. Y entonces hay una teoría que es la de la redundancia intersensorial de Varick, y ahí lo que dice es, si yo le hablo a una persona, si yo la miro, si yo estimulo un solo sentido, se puede convertir en el fondo si hay estímulos que dan 2 o más estimulaciones a sentidos diferentes. Ejemplo, mamá le dice, ven a comer, es un sentido porque la oyó, pero está al mismo tiempo viendo la televisión y está escuchando la televisión, son 2 sentidos, la televisión se vuelve redundante, intersensorial y no le va a hacer caso a mamá. Si mamá quisiera que su hijo le haga caso, tendría que tener al menos 2 sentidos y entonces el llegar junto a su hijo, tocar el hombro, mirar a los ojos, o sea, tocar es 1, mirar a los ojos ya es el 2 y le habla es el 3 y también dando instrucciones precisas. Un error común en México es que le dicen, ya está lista la comida. Y entonces parece que se está informando. Lo que debería de decir es, ya está lista la comida, pon en pausa el videojuego y ven ahora, por favor. El problema es que a veces no damos instrucciones precisas. Y los estímulos multimodales, como podemos ver aquí, la mamá, que está mirando a los ojos, está vocalizando y está teniendo contacto físico, más el aroma que se puede dar en este momento, ayuda a que el niño, para ese momento no hay nada más importante que su mamá, y es donde está sirviéndole al desarrollo. Y ahí es donde tenemos que tener aspectos claros entre los demás, ¿no? Y entonces, por ejemplo, el baño puede ser un momento ideal para los bebés para favorecer el desarrollo porque los masajes en la mamá ayudan al ritmo circadiano de los bebés. Aquí, por ejemplo, algo de lo que preguntan de la interacción entre parejas para el desarrollo del niño, algo importante es distribuir las actividades, que cambiemos los hombres de decir, te ayudo por me toca. Y entonces tenemos que ir cambiando esa concepción machista. Y algo de eso puede ser, por ejemplo, yo llego y trabajo y llego en la noche, yo puedo estar haciendo la parte de interactuando con esta frase que es, favorece que las personas participen, favorece que tu pareja participe en la crianza de tus hijos, distribuyen las actividades y ahí, por ejemplo, lo que se ve es que la interacción del padre con el bebé puede facilitar a través de los masajes y establecer momentos diferenciados como el baño. Y entonces ya con lo que iría cerrando es la percepción de los padres, que es un gran reto. ¿Por qué? Porque lo que hemos visto es, por ejemplo, a una pregunta que es, ¿a qué edad empiezan a aprender los niños? Aquí desde el embarazo, 3.6% de los hombres, 6.2% de las mujeres. Pero vean como de 0 a 3 meses también es un porcentaje de 37 y 44, pero cerca de 20% de los niños consideran que su hijo empieza a aprender después del año. Si yo pienso que mi hijo empieza a aprender después del año, todo lo que haga antes está bien y puede ser útil, pero no estoy tomándolo en cuenta de forma realista. Y entonces, aquí algo que tendría que ver es como qué es lo primero que aprenden los niños de acuerdo a los papás. Muchas veces es a la parte de caminar, de comer y de hablar, que es lo más importante que aprendan a hablar, a caminar y a expresarse. Pero, ¿dónde queda la parte del desarrollo socioemocional? Y ese es un reto muy importante que tenemos el día de hoy. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a preguntas como ¿qué actividades piensan los padres que son las más importantes para hacer con sus hijos menores de 3 años? Dicen abrazarlo, hablar con él, arrullarlo, jugar, dar masaje, pero cosas como leer cuentos, imitar sonidos y bailar no lo consideran pertinente. Y entonces, algo que tendríamos que recapitular y con lo que cerraría es, 1, tenemos que lograr cambiar la percepción de papás acerca del desarrollo, porque el desarrollo es
algo que se va aprendiendo. El desarrollo cognitivo empieza desde el embarazo, el aprendizaje empieza desde el embarazo. Hay que favorecer el que sean circuitos positivos, no circuitos asociados a estrés. Las actividades cognitivas son muy importantes, el aprendizaje a través del juego es vital, y cuando le abrazas, cuando hablas y cuando le arrullas, también estás conviviendo con él. Y entonces, en esta parte, lo que estaríamos cerrando es decirles, hay que concientizar a papá y mamá de que cada momento cuenta, que hay que empezar desde el embarazo, que ha habido cambios específicos, el advenimiento de las tecnologías no es de que sean buenas ni malas, depende del uso, hay muchas cosas en las cuales no sabemos, de hecho por eso Pediatría del Desarrollo es una transdisciplina, porque hay muchas cosas que en este momento, no hay un enfoque perfecto para hacerlo, hay que ir viendo desde los diferentes enfoques, y hay cosas en las cuales no se tiene tan aseguradas cosas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ¿cuál es el impacto nuevamente del COVID a largo plazo en el desarrollo de los niños? No sabemos, pero lo que sí sabemos es que si hacemos un cuidado cariñoso y sensible, si favorecemos la interacción oportuna con papá, con mamá, si ayudamos a que papá y mamá sean amigos y que no olviden de que son papás, no son amigos y no son cuates, son papás, y entonces es importante eso porque van a estar ayudando a favorecer el desarrollo. Si establecemos este concepto que se tradujo al español de cuidado cariñoso y sensible, donde yo identifico las necesidades que hay en el niño, es que voy a favorecer un desarrollo integral. Y con esto terminaría esta presentación. Muchísimas gracias nuevamente a la Universidad de Costa Rica, y si tienen preguntas, aquí estoy para ustedes, y también me pueden hacer preguntas directamente en mi Facebook, dr.antoniorizoli, RIZZOLI, donde transmitimos diariamente los contenidos que damos en este momento de la pandemia hacia las personas. Muchas gracias.